Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. A fines de septiembre, el presidente Boric presentó el presupuesto 2023, que va a crecer 4,2% respecto del año anterior. Esto para poder reactivar la economía que se ha visto tan afectada después de casi 3 años de pandemia, inflación y producto de la guerra en Europa. Para conversar sobre cómo va a impactar el trabajo este nuevo presupuesto, vamos a conversar con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, bienvenida a Portavoz Noticias y gracias por conversar con las regiones. Muchas gracias por la invitación y muy importante, por cierto, también compartir con las regiones las noticias que nos trae el presupuesto 2023. Ministra, antes de comenzar a hablar sobre este presupuesto, cuéntenos por favor, ¿cómo han sido estos primeros 8 meses de gestión? Bastante intenso. Como usted sabe, la instalación siempre de un nuevo gobierno trae desafíos importantes y en la cartera que me toca encabezar como ministra del Trabajo y Previsión Social, hemos tenido tareas bien importantes, el tema del salario mínimo, por cierto, el acuerdo al que llegamos con la Central Unitaria de los Trabajadores y Trabajadoras marcó un hito muy relevante, el aporte a la canasta complementaria básica de alimentos para ayudar también a poder resolver el alza en el costo de la vida de más de 3 millones de personas. Y bueno, como usted sabe también, 40 horas, como lo dice acá mi chapita, que estamos legislando ahora en el Congreso, y prontamente el ingreso a la reforma previsional. Así que con hartas tareas, pero con harta motivación también para poder llevar adelante los cambios. Estamos en un periodo un poco complejo por todo lo que ha pasado, la pandemia, la inflación, la guerra en Europa. Cuéntenos cuáles han sido los principales desafíos y cómo han afectado al trabajo. Bueno, efectivamente, una de las principales preocupaciones del gobierno ha sido poder asumir lo que significó todo el proceso de recalentamiento de la economía que se vivió el año pasado y que hoy día nos ha tenido, ¿cierto?, tanto por razones nacionales como internacionales, con una inflación alta, y eso afectando principalmente, Francisco, a las familias de menores ingresos, porque de todo el salario que obtienen o de todo el sueldo, una parte importante se consume, se gasta en bienes que son imprescindibles para la vida, en alimentos, por cierto, en arriendo, en dividendos. Y esa tarea de poder contener la inflación ha sido una tarea que se ha abordado tanto desde el Banco Central como organismo autónomo, como también desde el propio gobierno, y por eso el presupuesto que queremos presentar para el próximo año viene en línea con la situación económica que hemos estado viviendo, esperando además que prontamente estas condiciones vayan pasando, porque nuestra economía, si bien se recalentó el año pasado, este año ha vivido lo que se denomina un proceso de enfriamiento, ¿no? Donde para volver a la situación que teníamos previo a la pandemia, se han requerido ciertos ajustes que requieren además que como gobierno apoyemos a las familias que necesitan más ayuda en este momento. El desempleo durante junio y agosto llegó a 7,9%, lo que significa una baja a 12 meses. ¿Cómo se ve el panorama a futuro? En general, yo diría que Chile ha tenido una importante capacidad para recuperar el empleo después de la pandemia. Acordémonos que en los niveles anteriores a la pandemia teníamos y tenemos hasta ahora una brecha importante de participación laboral entre hombres y mujeres, pero se ha recuperado, Francisco, cerca del 97% del empleo de hombres y cerca del 94% en el caso de las mujeres. Ahora, todavía tenemos un espacio por recuperar y por eso también dentro de las mismas decisiones que el presidente Gabriel Boric ha tomado, ha sido fortalecer y extender el IFE laboral, con un foco especial en las mujeres, en los jóvenes hasta 24 años y en las personas mayores de 55 años, Francisco, porque son a quienes más la reinserción en el mundo del trabajo después de la pandemia le ha costado más. Y en ese sentido también es parte de las líneas programáticas presupuestarias que vienen para el próximo año, porque se busca principalmente atender a 3 importantes necesidades, ¿no? Fortalecer en primer lugar la seguridad pública, sin duda, para lo cual el presupuesto trae asignados recursos para el combate al crimen organizado, y trae recursos que son muy relevantes, por ejemplo, en materia de poder ampliar y renovar la flota de
autos de carabineros para que puedan efectivamente hacer patrullajes más efectivos. En segundo lugar, con un foco puesto en la seguridad social, en la protección social, que especialmente se expresa en el aumento de la cobertura de la PGU, es decir, de la pensión garantizada universal, que llegaba al 60% de la población mayor de 65 años y que va a llegar al 90%. Así que aprovecho de invitar a las personas a que se acerquen al Instituto de Previsión Social para que postulen. Y en tercer lugar, Francisco, con el cuidado del empleo. El cuidado del empleo y del ingreso económico. Y ahí el gobierno plantea un importante plan de inversión tanto en obras públicas como también disminuciones de burocracia y de tiempo para agilizar la inversión privada. Tenemos un compromiso para generar 200.000 puestos de empleo y creemos que a través de los instrumentos que el presupuesto público que se está discutiendo hoy día en el Congreso va a poder realizarse esta meta que es necesaria para la economía tanto del país global como también de las familias para su realidad particular. Un dato no menor y súper importante es la tasa de informalidad. ¿Qué se está haciendo para poder combatir eso? Sí, nuestro país ha tenido una recuperación del empleo, pero por cierto, uno quisiera que el empleo se recuperara con más calidad, con contratos de trabajo, con seguridad social. Y las tasas de informalidad se han mantenido estables en el tiempo, en los últimos años. Sin embargo, eso no nos tiene que dejar ni contentas ni satisfechas, digamos. Tenemos que avanzar en formalidad. Y por eso lo que comentaba respecto del IFE laboral es muy importante, Francisco, porque es un apoyo, un subsidio que se da a los nuevos contratos de trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, además se han atendido áreas, diría yo, que han sido dentro de las que habían tenido más retrocesos durante la pandemia. ¿Sabes, por ejemplo, cuál es una de ellas? La de las trabajadoras de casa particular, que bajaron mucho en su nivel de contrato. Efectivamente, la pandemia en su peor minuto produjo harto desempleo, producto de que se redujo la movilidad de las personas, hubo cuarentenas masivas, pero luego cuando se empieza a recuperar el empleo, en particular de trabajadoras de casa particular, se empieza a recuperar muy informalmente. Y en los últimos meses hemos avanzado en contrato, pero también hemos avanzado en fiscalización de parte de la Dirección del Trabajo. Así que tenemos ahí todavía mucha tarea pendiente, así como también una tarea bien de fondo, diría yo, que es hacer más atractivo el trabajo formal para las personas. Por eso el proyecto de 40 horas es tan relevante, porque le otorga a las personas más posibilidades de poder tener una mejor calidad de vida dentro de la jornada laboral, con contrato y con acceso a la seguridad social. El presupuesto 2023 presentado por el presidente pretende crecer 4,2% respecto del año anterior e incluye seguridad social, seguridad ciudadana y seguridad económica. Estos programas, la emergencia habitacional, por ejemplo, el plan contra el crimen organizado, todos estos planes que presenta el presupuesto, ¿cuántos empleos se podrían crear? Esperamos que se generen cerca de 200.000 empleos y yo tengo aquí un pequeño comodín que destaca algunos proyectos, porque sé que ustedes como portavoz regional llegan mucho, ¿cierto?, a cada uno de los chilenos y chilenas en las distintas regiones del país, que destaca algunos proyectos por región. Por ejemplo, me gustaría señalar que la región de Arica y Parinacota, dentro de la inversión que se va a realizar, se va a mejorar el borde costero de la playa Las Machas. En la región de Coquimbo se va a mejorar el centro Elige Vivir Sano de La Serena. En Tarapacá se va a construir un establecimiento de larga estadía para los adultos mayores. En el Maule se va a mejorar el camino costero norte. Tengo todo el país en un mapa, así que usted me pregunta la región y yo le cuento. Pero la idea es que esta inversión pública que dinamice, ¿cierto?, las posibilidades no solo de construir obras públicas, de tener mayor infraestructura del Estado, generen además una compensación de la ralentización de la economía. Sabemos que el presupuesto es muy importante para el país y en este caso se ha generado un presupuesto que con responsabilidad fiscal lo que busca es también constituirse en un apoyo económico y en la generación de empleo. Muy importante para el país, estamos sumamente convencidos de eso.
y en promover también la inversión, Francisco, y la productividad, porque nuestro país lleva cerca de una década estancado en productividad y tenemos ahí una agenda robusta que ha presentado en innovación tanto el Ministerio de Economía como de Hacienda y que los próximos días va a presentar sobre productividad porque es parte de los encargos que nos ha hecho el presidente de la República. Considerando que tiene una listita ahí con proyectos, ¿qué va a pasar en la Araucanía? En la Araucanía, por ejemplo, que es una de las regiones más pobres del país. Sí, bueno, el Araucanía en primer lugar, como usted sabe, se está ejecutando lo que se denomina el Plan del Buen Vivir y que tiene distintos aspectos relacionados con construcción de caminos, acceso al agua potable, plantas de APR o de agua potable rural, asimismo también con vías que tengan que ver con la conectividad interna de la región, viviendas sociales, pero en particular en estos proyectos de inversión pública se destaca en la Araucanía que se va a hacer un mejoramiento de la interconexión vial entre Temuco y Padre Las Casas. En la región de los lagos, la construcción del puente sobre el canal Chacao, que es un largo proyecto que debe en definitiva consolidarse durante el año 2023. En la región de Magallanes se va a construir una red de ciclovías de 60 kilómetros. Voy sin orden geográfico, voy saltándome ahí para irle comentando. En Aysén, el mejoramiento de la ruta 5 Sur, en Los Ríos, el mejoramiento de la ruta 345, en el Biobío, la construcción de la conexión vial entre el puente Bicentenario y Avenida Chacabuco. En definitiva, un conjunto de inversiones que se van a hacer a lo largo de todo el país, pero que la Araucanía además tienen un programa presupuestario para poder efectivamente apalancar recursos, porque como usted señala, hay dentro de las comunas que tienen menor situación económica, más pobreza, están precisamente muy presentes las comunas que están dentro de la región de la Araucanía y es una deuda que tenemos como sociedad. Por eso se estableció un programa presupuestario que se denomina del Buen Vivir y que busca apuntar con foco de inversión pública concreta y real, efectiva, para la región de la Araucanía en particular. Ya hablando en materia de seguridad social, una de las novedades es la ampliación de la pensión garantizada universal. Cuéntenos, por favor, ¿en cuánto se va a ampliar y a cuánta gente se puede llegar? Bueno, en primer lugar, quiero comentar que la ley de la PGU que se está implementando y que se aprobó en febrero de este año, establece que a partir de agosto del año 2022 se puede ampliar la cobertura, es decir, pueden entrar más personas a recibirla, hasta el 90% de la población mayor de 65 años. Y para eso lo que estamos haciendo desde el Instituto de Previsión Social es invitando a las personas a postular, porque la misma ley estableció que uno de los requisitos para acceder es que las personas tienen que realizar este trámite. Hoy día la PGU está en 193.900 pesos aproximadamente, pero el próximo año, ¿cierto?, va a avanzar y esperamos tener el pago de la PGU durante todo el año, de enero a diciembre. Por eso se involucran tantos recursos en el presupuesto nacional para el pago de la PGU. Pero me gustaría, Francisco, adelantar dos cosas. En primer lugar, dentro del proyecto de reforma previsional que vamos a presentar a fines del mes de octubre, viene contemplado el aumento de la PGU de la cobertura para toda la población mayor de 65 años. Para todas, sin que hayan exclusiones. Y eso va a ser muy importante porque los pilares solidarios o las pensiones base universal son parte de los sistemas previsionales los cuales una persona al momento de jubilarse, en su calidad de ciudadano, de haber aportado a la construcción de la sociedad, tiene un mínimo garantizado. Y el gobierno, junto con hacer esta ampliación de la PGU, ha comprometido también, en la medida que se apruebe la reforma tributaria, poder aumentar dicha base a 250.000 pesos, Francisco, porque sabemos que las personas mayores llevan muchos años con pensiones de miseria, con pensiones que han sido muy bajas y que las han tenido sin poder vivir tranquilas. Así que cuando hablamos de la reforma tributaria, que es aquella reforma que modifica las leyes de los tributos y que pone el foco en los más altos patrimonios del país para que contribuyan más a la economía nacional, en lo que estamos pensando, Francisco, en poder financiar gastos tan importantes como el aumento y la ampliación de la PGU. Impecable. Ministra, vamos a hacer la primera pausa.
pero ya volvemos con la entrevista del domingo. No se vayan. Paula creció en un país que apenas conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión, pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy, Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Desde hace 3 años, cada día es un nuevo viaje. No importan la distancia, el cansancio ni los contratiempos. ¿Quién no haría una abuelita por su nieto? Lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación. La perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza. Su perseverancia nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022. 4 y 5 de noviembre y todos los días. Volvemos para contarles sobre un buen negocio para todos los que habitamos el país. Comprar en el comercio formal, porque el IVA que pagamos en cada una de las compras que realizamos en estos negocios se transforma en beneficios para nosotros y nuestras familias. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso esos emprendimientos que nacieron en pandemia, se formalizaron y siguieron creciendo, porque comprar en el comercio establecido permite contar con los recursos que el país necesita. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias y estamos conversando con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, estamos hablando sobre seguridad social. ¿Qué va a pasar con el IFE laboral? ¿Va a seguir o se va a eliminar? No, el IFE laboral va a continuar, Francisco, porque es un buen instrumento. Y esto se adopta como una política de Estado, ¿no? Pasa del gobierno anterior a este gobierno y nuestro gobierno ha evaluado que constituye un buen instrumento para poder fortalecer el empleo, precisamente lo que hablábamos, ¿no? El empleo formal. Es importante la seguridad social como un concepto en el cual las personas de una sociedad se ven apoyadas frente a contingencias que enfrentan, frente a cosas que les ocurren. Y dentro de esas, por cierto, también está la necesidad de tener contratos formales, el minuto cuando una persona queda, por ejemplo, sin empleo y opera el seguro de cesantía, cuando una persona tiene un accidente laboral y opera la ley del seguro de accidentes del trabajo, por ejemplo, y también debiera operar la seguridad social, Francisco, en materia de pensiones, ¿no? Cuando una persona llega a la vejez, deja de trabajar y por tanto deja de tener un sueldo, pero para que sea seguridad social tiene que ser también un elemento que tiene que ver no solamente con lo que cada uno puede resolver individualmente, como han sido estos 40 años a través de la AFP, ¿no? Donde cada adulto mayor, en definitiva, ha tenido que rascarse con sus propias uñas y ver solo o con su familia, muchas veces apoyado, cómo resuelve este tema, sino que también con seguridad social. Así que la reforma a las pensiones tiene ese enfoque, nos convoca a poder convertirnos en una sociedad que salga del extremo en el cual nos hemos encontrado estos 40 años y que nos lleve a un sistema mixto, como existe en el 83% de los países de la OCDE, donde junto con haber un pilar de ahorro privado individual como en Chile lo hay, existe además un sistema público y solidario de pensiones. ¿Qué va a pasar con el ingreso mínimo? ¿Se ha pensado en ampliarlo? El salario mínimo va a seguir aumentándose, por cierto, en conversación con empleadores y trabajadores, Francisco, porque en el acuerdo que llegamos tanto con la CUT, por un lado, y que subió el salario mínimo en 50.000 pesos este año, y además un acuerdo que no se daba hace 6 años en el país, así que eso nos puso muy contenta y contentos, llevaba además un acuerdo con las pequeñas y medianas empresas que han podido postular un subsidio a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos que les permite poder, ¿cierto?, hacer este apalancamiento de recursos que requieren para el aumento del salario mínimo. Pero tenemos un compromiso como gobierno del presidente Gabriel Boric de llegar a la suma de 500.000 pesos, Francisco, porque por varias razones, pero mira, la principal que me gustaría compartir con las personas que nos ven hoy día es que cualquier trabajador o trabajadora que dedique su tiempo,
su jornada ordinaria, completa, a trabajar en una empresa, al menos debiera tener la posibilidad de sacar a su familia de la línea de la pobreza. Y con los niveles de salario mínimo que tenemos en Chile hoy día, eso no ocurre. Estamos por debajo para una familia de 4 personas. Entonces tenemos ahí el deber de avanzar en ese reajuste salario mínimo que además de tener un efecto en 1 millón de personas, que son las que perciben el salario mínimo, tiene un efecto en varios millones más de personas que están muy cerca del salario mínimo. Tenemos una estructura de sueldo en nuestro país bien inequitativa, bien pegada hacia el salario mínimo. Y eso, para tener un país con más justicia social, con más tranquilidad, con más cohesión también entre nosotros, tiene que irse modificando. Con gradualidad, por cierto, y con responsabilidad, pero hay que hacerse cargo de las diferencias que hemos tenido durante tanto tiempo. Una de las reformas estructurales base de este gobierno es la reforma de las pensiones, usted lo mencionaba, pero este proyecto se ha ido aplazando. ¿Cuándo se espera que se pueda presentar? Bueno, el proyecto en realidad estaba para presentarse antes del plebiscito, pero nos pareció poco oportuno, Francisco, porque cuando un país está viviendo una jornada electoral o una jornada plebiscitaria, por cierto, hay muchas opiniones que son divergentes o desencuentros dentro del debate democrático, pero muy asociados a un momento, ¿no? A la contingencia del plebiscito. Sin embargo, el debate de las pensiones de mediano y largo plazo, imagínese usted que hace 8 años, durante el gobierno de la presidenta Bachelet y en el gobierno del presidente Piñera también, se trató de modificar el sistema de pensiones y no se lograron acuerdos. Por eso el presidente Boric determinó presentarlo post plebiscito, a fin de poder tener un espacio de diálogo político más amplio y que nos permita tener algunos acuerdos, ¿no? Porque lo primero que va a pasar es que si logramos ponernos de acuerdo y la reforma al sistema de pensiones cursa, Francisco, es que los actuales jubilados van a tener una mejora material importante en sus pensiones apenas la ley se apruebe. Entonces tenemos una responsabilidad grande ahí, tanto como gobierno y como parlamento, y por eso lo aplazamos y lo vamos a presentar los últimos días de este mes, del mes de octubre del 2022. Ya la quiero llevar a hablar sobre esa chapita que tiene usted ahí, sobre el proyecto de la jornada de 40 horas. Cuéntenos, por favor, explíquenos cuáles son los beneficios de tener una jornada de 40 horas. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que hemos estado entregando muchos sellos por las 40 horas, que son las empresas que han adelantado la reducción de la jornada laboral. No es que ande siempre con la chapita, solo que ya habíamos estado justamente entregando a varias empresas que yo diría que son empresas que se anticipan, que son visionarias y que ponen al centro la posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores tengan espacio para compatibilizar la vida laboral con la vida familiar. Y uno cuando está bien y está tranquila, también trabaja más motivada, con menos fatiga, con menos posibilidades de accidentabilidad laboral, con más compromiso. Y eso yo creo que son factores que inciden directamente en beneficio de las propias empresas y de su productividad, pero la dimensión más importante es la mejora en la calidad de vida de todos nosotros. Así que más que contarte yo misma lo que pensamos como ejecutivo, me gustaría contarte un poco lo que hemos recogido, porque cuando entregamos el sello a las empresas que se han anticipado al cumplimiento de la ley, las trabajadoras y los trabajadores cuentan en qué se ha expresado esta hora más al día. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos nos han contado que ahora se alcanzan a ir en la micro para la casa con menos congestión vehicular, que la ciudad es más grande, eso es súper importante, o incluso sentada en la micro, la otra vez me contaba una trabajadora. Yo soy de la región metropolitana, pero siempre viví en comunas bien alejadas del centro, y por cierto he andado en micro muchos años de mi vida, digamos, y sé lo que significa eso. No da lo mismo andar 1 hora y media parado en la micro que poder irse sentada, ¿no? Y son cuestiones tan humanas. Otra trabajadora la otra vez nos contaba también que la reducción de la jornada, en vez de salir antes ella, lo que hacía era entrar un poco después, y eso le permitía dejar a su hija despierta, incluso a veces tomar desayuno con ella. Entonces, para quienes tenemos hijos e hijas, sin duda, o son tíos, tías también, porque esto igual es como familia extendida, nos permite tener más tiempo para compartir en familia y para muchas cosas más, para hacer deporte, para leer un libro, para las mascotas también. Hay mucha gente que hoy día
es súper animalista y para estar para lo que uno quiera, y eso es lo importante. Y yo creo que es una política pública que nos va a contribuir muy importantemente en calidad de vida y que además ya tiene cierto nivel de acuerdo. Así que esperemos que pronto sea ley. Tengo entendido que si es ley, este proceso va a ser gradual, con 5 años. ¿Cómo se va a ir implementando? Primero, señalar que la gradualidad es el plazo máximo, como todos los derechos que concibe el Código del Trabajo. Y por tanto, todas las empresas, muchas ya se han adelantado, pero todas aquellas además que a partir de la entrada en vigencia de la ley puedan hacer este proceso de reducción de jornada laboral antes, son muy bienvenidas porque van a encontrar ahí solo ganancia, digamos, para el buen vivir de los trabajadores, pero también para el propio desarrollo de la empresa. Ahora, la gradualidad máxima es de 5 años y va a operar en 3 momentos. Al primer año de la ley, desde publicada, se va a reducir la jornada laboral de 45 a 44. Al tercer año, desde el momento de la publicación, va a estar en 42 horas laborales y al quinto año va a estar en 40 horas laborales. Y esto lo hacemos así porque para ponerle fuerza de nuevo al proyecto de ley que había presentado originalmente nuestra actual ministra vocera Camila Vallejo y la diputada Carol Cariola, hicimos un recorrido de diálogo con distintos sectores económicos del país y también de trabajadores, escuchando sus preocupaciones, sus inquietudes y viendo cómo este proyecto de ley se aplica a cada actividad económica. Pero además también recogimos, Francisco, la experiencia internacional. Y ahí hay 2 elementos que rescatamos muy claves. El primero de ellos es que esto se tiene que hacer con diálogo social tripartito, empleadores, trabajadores y gobierno. Por tanto, por ejemplo, Francisco, en la minería, las 40 horas, empleadores y trabajadores tomaron un acuerdo para efectos de generar, en vez de 1 hora menos al día, más días de descanso anual, para no interrumpir la continuidad operativa minera. Entonces, eso se toma como parte del diálogo social. Y lo segundo es implementarla con gradualidad para cuidar el empleo y el nivel de salario. Así que nos preparamos harto para presentar este proyecto. El 19 de octubre nos ha informado el presidente de la Comisión Trabajo del Senado, el senador Luciano Cruzcoque, que se va a empezar a votar. Y tenemos ahí toda la energía puesta en que podamos prontamente convertirlo en ley para que empiecen a correr esos plazos, ¿no? de vigencia, y quien se pueda adelantar que lo haga, porque como señalé, las 40 horas son muy buenas noticias para la familia y también para las empresas. Actualmente, ¿cuántas empresas tienen este sello? Y me imagino que hay de regiones también, ¿no? Sí, claro, han postulado más de 1.100 empresas, hemos colocado sello en distintas regiones del país y son distintas de distintos ámbitos económicos, ¿eh? Pero a mí, por lo menos, como ministra del Trabajo y Previsión Social, un elemento que me ha llamado poderosamente la atención es que la mayoría de las que han postulado son pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas, lo cual significa que hay ahí también un foco en la mejora de la calidad de vida de los empresarios de menor tamaño, que es súper importante. Ahora, también hay grandes empresas. Hace pocos días atrás colocamos el sello, por ejemplo, a una empresa del retail sumamente conocida, que es H&M, ¿cierto? Que tiene jornada también de 40 horas. Y hay empresas que tienen jornadas de menos de 40 horas, también hay que decirlo. Así que han postulado más de 1.000 empresas y hemos ido entregando paulatinamente, porque no solo deben cumplir con la reducción de la jornada laboral, sino que también tener las cotizaciones al día, no haber sido multadas por haber vulnerado derechos fundamentales de los trabajadores, y por tanto estamos siempre en ese proceso calificándolas para ver bien cuáles cumplen y cuáles no con los requisitos. Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, le agradezco nuevamente por conversar con las regiones del país. Muchas gracias, Francisco, y un gusto nuevamente estar con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Y muchas gracias a ustedes por conversar con nosotros. Que estén bien. Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.